evitar es justamente cualquier posibilidad, digamos, de dar base, sustento a algún reclamo de universalidad. ¿En qué sentido universalidad? Les decía, para diferenciar lo que plantea Butler en El género en disputa. Una universalidad sustancialista, ¿no? Una idea de universalidad que traduce la, digamos, condición ontológica esencial de ese sujeto individual o colectivo que reclama, digamos, verse representado en esa forma identitaria, ¿no? En ese sentido, la identidad, esta multiplicación de las identidades a lo que apuntaría en el planteo de los dos autores, ¿no? Es a marcar la proliferación, digamos, de prácticas y de fórmulas identitarias que se multiplican en el escenario contemporáneo y remarcar también que ninguna de esas fórmulas identitarias puede, digamos, autorizarse más que en sí misma, no pueden apelar a ninguna fórmula, digamos, trascendente o sustancialista, ¿no?, para dar cuenta de sí. Y lo que yo les decía, que me parece, por lo que me decía Ciro, no deben haber alcanzado a escuchar, es esta idea de, esta pregunta que introduce Butler, que es si, bueno, el género puede ser, bueno, capaz que esto tampoco lo alcanzaron a escuchar. La otra cuestión que plantea Butler es, dado que las identidades son precarias, que no pueden reclamar una dimensión esencialista para autorizarse y que se ligan a estas fórmulas siempre fallidas, ¿no?, de constitución subjetiva, bueno, digamos, se van como afianzando por estas prácticas de iterabilidad, como dice Butler, ¿no? Se autorreplican a partir de la repetición, de fórmulas, digamos, repetitivas, ¿no?, de consolidación identitaria, podríamos decir. Por eso, bueno, esto lo vamos a ver mejor en el texto Cuerpos que importan, que lo leemos en la última unidad, pero lo que dice Butler, por ejemplo, es que las fórmulas del binarismo heteronormativo requieren también de una cantidad de prácticas de iterabilidad, digamos, de repetición, que al mismo tiempo son de prácticas de continua restitución de la fórmula binaria, porque efectivamente, digamos, el origen del binarismo es una fórmula siempre fallida, ¿no? Y por lo tanto, no sé, ella dice, se acude continuamente, no sé, a vestir de rosa a las nenas y de celeste a los nenes, a regalarle muñeca a las nenas y pelota a los nenes, bueno, porque esas son las formas de la iterabilidad que tienen que enfrentarse continuamente al desafío de arraigar la lógica de participación binaria. Y en relación entonces a esta cuestión de la iterabilidad, una pregunta que introduce Butler y que recoge también Laclau, ¿no?, para trabajar la cuestión de la identidad, es si el género, perdón, en primer lugar, si la hegemonía no es no es también una práctica, digamos, articulatoria de estos mecanismos de iterabilidad, ¿no? Si la iterabilidad no se, digamos, no se conecta también con las prácticas hegemónicas. Las prácticas hegemónicas también, entre las tareas a su cargo, tienen las de digamos, repetición, reiterabilidad, iterabilidad, ¿no?, reasignación. Y al mismo tiempo, la otra cuestión que plantea es si el género, entendido en un sentido, digamos, amplio, ¿no?, no puede funcionar como un elemento de articulación hegemónica, que habilite nuevas fórmulas identitarias que den cauce a distintas reivindicaciones planteadas por los colectivos más diversos, ¿no? Y bueno, Laclau dice que efectivamente el género puede ser un elemento de articulación hegemónica, ¿no? Puede ser el nombre de una nueva forma de articulación hegemónica que dé lugar a posibilidades identitarias plurales, diversas, ¿no?, que, bueno, multipliquen las posibilidades de la articulación equivalencial. Esperen que acá vi una pregunta de Florencia.
Sí, el último, me pregunta Florencia si estoy haciendo referencia a la pregunta que figuraba en el último punto de la presentación. Sí, estaba haciendo referencia a esa pregunta que introduce Butler y que Laclau retoma, digamos, para justamente hacerse eco, ¿no?, de esta idea que, como todo nombre, los nombres, digamos, tienen un potencial articulatorio que se liga, ¿no?, a las disputas hegemónicas, y que, de acuerdo, digamos, a estos esquemas, el género podría ser el nombre de una forma de rearticulación hegemónica que, digamos, habilite digamos, lógicas identitarias novedosas, lógicas identitarias que permitan vehiculizar reivindicaciones diversas, ¿no es cierto? Lógicas identitarias que desafíen principios universalistas, ¿no? Bueno, de qué manera el género podría ser el nombre de una articulación emancipatoria, podríamos decir, justamente desprendiéndose de cualquier soporte universalista que pretenda autorizarlo, ¿no? Una noción de género mucho más elástica, ¿no?, que la que propondría, no sé, por ejemplo, el feminismo liberal. Bueno, con esto yo habría terminado la exposición. Si querés, Ali, dejar de grabar, así si los chicos quieren hacer preguntas o comentarios, no se sienten inhibidos.